Bueno, abogada, los venezolanos particularmente, los nicaragüenses, todos los que llegaron hace algún tiempo, los casi 30.000 o hasta 30.000 que mensualmente podían entrar aquí en los Estados Unidos y que ese plazo está a punto de vencerse. ¿Cuáles son sus posibilidades de quedarse y cuántos cree usted realmente que van a cumplir con el compromiso de irse? Bueno, yo creo que van a ser pocos los que van a cumplir con el compromiso de irse y creo que eso se sabía también. Los que tengan la posibilidad de quedarse va a variar, depende. Algunos van a poder hacerlo porque están casados con ciudadano americano, algunos van a poder hacerlo porque tengan hijos o padres ciudadanos americanos, tal vez alguna petición de antes que los proteja con la 245I, que es una ley que ya no existe, pero todavía puede dar protección. Algunos que aplicaron para asilo y tienen un caso meritorio de asilo y lo puedan ganar. O sea, cada uno va a tener un destino distinto dependiendo de su caso, pero yo creo que, vamos a decir, de un 100%, no creo que sea más de un 5% y es un máximo, tal vez un 10%, los que se vayan por su propia cuenta apenas les venza. ¿Y los que decidan quedarse y no tengan solucionado, por ejemplo, ese proceso de asilo o esa otra posibilidad de poder, cómo quedaría su situación en este país? Los que decidan quedarse, si no tienen un asilo pendiente en la corte, van a quedar totalmente fuera de estatus. Tienen que tener o un asilo pendiente que les dé cierta legalidad o protección, porque ya después de que se les acabe su parol, no van a tener ninguna. Claro, y el tema del asilo ha sido también muy conflictivo, porque antes el asilo tenías que tener ciertos paradigmas para poderte acoger realmente a un asilo. Ahora cualquier persona, y eso es una realidad, lo hemos conversado con muchos abogados también, que ve que su estatus migratorio pende de un hilo, pues también se acogen a una petición de asilo perjudicando a los que de verdad son perseguidos políticos o los que de verdad su vida depende de poderse quedar aquí en los Estados Unidos. Es decir, querer trabajar aquí como esteticista, por ponerle a usted un ejemplo, no es una calificación de asilo. Sin embargo, se hacen esas peticiones frente a un señor que realmente en Venezuela está perseguido de poder regresar a su país porque el régimen de Maduro lo va a meter en la cárcel mañana. A ver, ese tema que usted acaba de tocar es un tema muy sensible que yo siempre he pensado que, bueno, las cosas se dañan cuando se empiezan a abusar. Claro, porque el tema es que ahora está dañado, ahora ya no se entregan los asilos como se entregaban, Inmigración los está mirando con lupa. Exacto. El problema es que, y esto es lo que yo veo, esta es mi opinión, es cierto, de 100% de asilos que se presentan, yo creo que tal vez un 0.5, tal vez el 10% sean meritorios. De resto, la mayoría de los asilos no son meritorios, es decir, no cumplen con los requisitos de la ley, las personas no tienen evidencia y no es un asilo que cumple con todos esos requisitos. ¿Qué es lo que está pasando, María? Mira, yo lo veo, la mayoría de esos asilos no los presentan ni siquiera los abogados. Es un paralegal, es un tramitador, un señor, una señora que trabajaba de secretaria de un abogado o que incluso tal vez iba a la casa de un abogado y le hacía la limpieza en la casa. Una persona ¿Cuántos que no casos tiene de fraude se han dado así? Y entonces aprendió a llenar la aplicación 589, que es la aplicación de asilo, aprendió que la persona hace una historia, cuenta lo que le pasó y le pone una foto y van y le cobran a él que acaba de llegar, que tal no sabe cómo es el sistema. Y que no está con un abogado que sí le pueda orientar. Entonces esa persona le cobra 800, yo he visto gente que le cobran 500, 800, 900, $1,000, 1,500 por un asilo. Digo yo, ¿quién se lo hizo? Ah, una vecina mía. ¿Y qué hace su vecina? No, ella era peluquera y se puso a hacer asilo. Y la otra, no, ella trabajaba con abogado y se puso a hacer asilo. Es que yo he tenido gente que yo conozco y me dice que yo sé que no son abogados, que no tienen nada de preparación legal y me dicen, no, es que yo hago asilos. Y yo le digo, pero ¿cómo haces tú asilo? Y me dice, no, la gente viene a mi casa y yo les ayudo con la aplicación. Le digo, ¿cuánto les cobras? 1,200, 1,500. Yo, wow. O sea, incluso $100 es muy caro porque le llenen una aplicación. Por supuesto que porque eso lo puede hacer cualquier persona que medio sepa leer y escribir. Es que eso no es lo que es un asilo. No, y mucha gente cae precisamente en esos fraudes, ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Hay miles de esas personas que te hacen esas aplicaciones en Miami. Yo creo que en una esquina, en cualquier parte, pueden haber 10 personas que te hagan un asilo. Y
todas esas personas te están buscando y te están diciendo, tú calificas para el asilo. Entonces, todos esos asilos que están entrando no son hechos en su mayoría por abogados. Yo te aseguro que Migración sabe perfectamente quién los hace. Es más, te doy una información, el otro día estaba hablando con un oficial de asilos y ellos ya identifican los asilos que vienen de María, la señora que cortaba el pelo y ahora hace asilos, los que hace Juan, que pintaba casas y ahora también está haciendo asilos, los identifican porque no tienen ni siquiera el ingenio de cambiarle. Son exactamente la misma historia, exactamente el mismo cuento y ya los van acumulando hasta que cogen las pruebas y bueno, después van y los arrestan. No imagina la cantidad de gente que nos llama a la radio para contar precisamente que han caído en manos de personas como estas sin escrúpulos, que no son abogadas, que tampoco lo hacen de forma altruista porque están cobrando a la persona por rellenar esa aplicación, que tienen además un negocio paralelo donde les hacen cartas, porque entonces ahora si usted tiene una carta donde pueda demostrar que tal, tienen el negocio paralelo de la gente que ya sabe cómo hacer la carta y darle la carta. Y antes de despedirnos, yo sí les quiero comentar algo. Vamos a empezar con una buena resolución el año 2025 y quizá dentro de esas resoluciones está encontrar un empleo mejor, no tener que depender de un empleador, sino cumplir ese sueño quizá de hacerlo nosotros mismos. Después vamos a hablar con una experta que nos va a hablar de la posibilidad de hacer una franquicia con este tema de los seguros que también hablábamos con la doctora Marta Arias en solo unos instantes después de la pausa.